Hay historias que no deberían ser contadas, pero alguien tiene que hacerlo. En este canal, las palabras son más que relatos, son advertencias. Bienvenidos al sector nocturno. Aquí, cada historia te llevará al límite, y tal vez no regreses igual. ¿Estás preparado para escuchar lo que nadie más se atreve a contar? El árbol encantado. La tragedia de Bell Witch. En los confines del sur de Estados Unidos, donde los bosques se extienden hasta perderse de vista y el viento susurra historias antiguas, existe un lugar que ha sido testigo de una de las leyendas más aterradoras de la historia. Es la historia de Bell Witch, un espíritu maligno que acechó a la familia Bell en Adams, Tennessee, durante los primeros años del siglo XIX. Pero lo que pocos saben es que esta historia también está conectada con un árbol misterioso, un ser vivo que parecía respirar maldad. Este es mi relato, una historia basada en hechos reales pero tejida con hilos de horror y suspense. Mi nombre es Elena Morales, y esta es El Árbol Encantado, la tragedia de Bell Witch. Todo comenzó cuando tenía 26 años y trabajaba como investigadora de fenómenos paranormales para un pequeño documental independiente. Había escuchado sobre la famosa historia de Bell Witch, pero nunca había profundizado en ella. Fue durante un viaje a Adams, Tennessee, que decidí explorar el lugar donde supuestamente ocurrieron los eventos. El pueblo era pequeño y tranquilo, pero algo en su atmósfera me resultó inquietante. Los habitantes evitaban hablar abiertamente sobre Bell Witch, y cuando lo hacían, sus voces temblaban. Uno de los ancianos del pueblo, llamado Henry Carter, me llevó a un claro en el bosque donde aún se encontraba el famoso árbol encantado. Según la leyenda, este roble gigante fue el epicentro de los eventos sobrenaturales que devastaron a la familia Bell. El árbol era enorme, con ramas retorcidas que parecían garras extendidas hacia el cielo. Su corteza estaba cubierta de marcas extrañas, como si alguien hubiera intentado grabar símbolos o nombres en ella. Lo más perturbador era que el aire alrededor del árbol parecía más frío, incluso en pleno verano. Sentí una presión en el pecho, como si el propio árbol estuviera observándome. Henry me contó que muchos creían que el espíritu de Bell Witch residía en ese árbol, esperando a que alguien osara acercarse demasiado. Decidí quedarme en el pueblo unos días más para investigar. Para comprender la conexión entre el árbol y la maldición, tuve que sumergirme en la historia de la familia Bell. John Bell, un granjero próspero, vivía en una casa modesta con su esposa Lucy y sus 9 hijos. En 1817, comenzaron a ocurrir eventos inexplicables en su propiedad. Al principio, eran pequeños incidentes, golpes en las paredes, objetos moviéndose solos y extraños sonidos nocturnos. Sin embargo, pronto estos eventos escalonaron a niveles aterradores. La hija mayor de los Bell, Betsy, comenzó a ser atacada por una fuerza invisible. Sentía rasguños en su piel, escuchaba risas malévolas y, en ocasiones, su cuerpo era levantado del suelo sin explicación aparente. Los testigos aseguraban que una voz femenina, profunda y distorsionada, surgía de la nada, insultando y amenazando a la familia. Lo más desconcertante fue cuando la voz comenzó a interactuar con los visitantes. Identificándose como Kate, el espíritu afirmó estar furiosa con John Bell por razones desconocidas. Con el tiempo, Kate se convirtió en una presencia constante, torturando a la familia física y psicológicamente. Durante mi investigación, descubrí que uno de los descendientes de los Bell había donado varios documentos históricos al Museo de Adams. Entre ellos, encontré un diario parcialmente quemado que pertenecía a Richard Bell, uno de los hijos mayores de John. Las páginas estaban desgastadas, pero logré leer fragmentos que me dejaron helada. Richard describía cómo la familia había tratado de buscar ayuda, consultando a sacerdotes, médiums e incluso brujos locales. Todos coincidían en que el espíritu de Bell Witch no era humano, sino algo mucho más antiguo y poderoso. Algunos decían que estaba vinculado a un pacto oscuro que John Bell había hecho años antes, aunque nunca se especificó qué clase de pacto era. El diario también mencionaba el árbol encantado. Según Richard,
El espíritu apareció por primera vez cerca del roble, y siempre regresaba allí después de sus ataques. La familia intentó talar el árbol varias veces, pero cada vez que lo hacían, herramientas se rompían, animales morían y los trabajadores caían enfermos. Finalmente, abandonaron el intento. La última entrada del diario decía: «Hoy vi algo que no puedo explicar. El árbol, su tronco tiene ojos. Nos está mirando». Decidí hablar con los habitantes actuales de Adams para obtener más información. Muchos habían escuchado historias sobre Bell Witch desde niños, pero algunos afirmaban haber tenido experiencias propias con el espíritu. Una mujer llamada Mary Thompson me contó que cuando era niña solía jugar cerca del árbol encantado. Un día, mientras trepaba por sus ramas, sintió una mano invisible que la empujó al suelo. Desde entonces, evitaba acercarse al bosque. Otro testimonio vino de un cazador local, James Riley, quien juró haber visto figuras humanas caminando entre los árboles durante la noche. Según él, las figuras desaparecían cuando intentaba acercarse, dejando tras de sí un olor a azufre. Lo más inquietante fue lo que me dijo el pastor del pueblo, Thomas Grayson. Afirmó que durante una ceremonia religiosa realizada cerca del árbol, el suelo comenzó a temblar y una voz profunda resonó en el aire: «No pertenecéis aquí, volved atrás». Con toda la información recopilada, decidí intentar reconstruir los eventos del pasado. Armada con cámaras de video y equipo de grabación, pasé varias noches en el bosque, cerca del árbol encantado. Sabía que era peligroso, pero sentía que debía enfrentarme a lo que fuera que residía allí. La primera noche fue tranquila. Solo escuché los sonidos normales del bosque, el ulular de los búhos y el crujir de las hojas. Sin embargo, la segunda noche, algo cambió. Alrededor de la medianoche, comencé a escuchar susurros. Eran voces indistintas, como si muchas personas hablaran al mismo tiempo. Luego, vi luces extrañas flotando entre los árboles, moviéndose lentamente hacia mí. Cuando revisé las grabaciones al día siguiente, encontré algo que me dejó sin aliento. En una de las tomas nocturnas, se veía claramente una figura femenina parada frente al árbol. Su rostro era borroso, pero sus ojos brillaban con un resplandor rojo. Extendió un brazo hacia la cámara antes de desaparecer. A medida que avanzaba mi investigación, empecé a notar cambios en mí misma. Tenía pesadillas recurrentes en las que el árbol cobraba vida, extendiendo sus ramas para atraparme. Durante el día, sentía un peso opresivo en el pecho, como si algo estuviera constantemente observándome. Un anciano del pueblo llamado Samuel Hayes me advirtió que estaba jugando con fuego. Me contó que, según la leyenda, el espíritu de Bell Witch solo podía ser aplacado mediante un sacrificio. Originalmente, John Bell había sido elegido como víctima, y su muerte en 1820 había puesto fin temporalmente a los ataques. Sin embargo, el espíritu nunca se fue realmente. Solo estaba esperando a que alguien más despertara su ira. Samuel me dio un amuleto hecho de madera del árbol encantado. Dijo que me protegería mientras estuviera en el bosque, pero que debía devolverlo antes de partir. Prometí hacerlo, aunque sabía que ya era tarde para detenerme. Después de semanas de investigación, decidí marcharme de Adams. Sentía que había tocado algo que no debía, algo que no podía controlar. Antes de irme, visité una última vez el árbol encantado. Dejé el amuleto en su base, como prometí, y recé en silencio por protección. Mientras conducía de regreso a casa, no podía sacarme de la cabeza la sensación de que algo me seguía. Escuchaba golpes en el maletero del coche, aunque sabía que estaba vacío. Y por las noches, soñaba con el árbol, que ahora parecía tener un rostro humano formado en su tronco. Sé que el espíritu de Bell Witch sigue ahí, esperando pacientemente su próxima víctima, porque, como dicen los ancianos de Adams, quien despierta al demonio nunca está realmente libre.